Buenas noches, hermanos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esta noche esté sobre tus pensamientos y sobre tus emociones. Amén. Perdón, Billy, por no acordarnos. Hemos hablado, él estuvo como, ¿cuántas? 3 semanas estuviste enfermo. Así que no escuchó los anuncios y cuando te llamamos para ver cómo estabas, se nos escapó. Él mencionó a este hermano Daniel Galmes, muy querido para los que los conocemos hace años, y él estuvo 50 días internado, ¿verdad? Bueno, hace 52 días yo estuve con él charlando y Daniel me dice: Heriberto, nosotros que tenemos ciertos años ya tenemos que juntarnos y elaborar y bendecir a la gente, a las iglesias, y Daniel estaba soñando con que hagamos algo juntos. Así que a mí me quedó un sabor amargo, aunque obviamente me someto a la soberanía del Señor. Él sabe todas las cosas. Amén. Por eso tengo ganas de decir: y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Gracias, hermanos. Me hace falta escuchar que demos la gloria a Dios, porque todos pasamos situaciones como la que Eli cuenta. A veces al ver actitudes, situaciones. Veníamos con Katy charlando y hablé hoy en la mesa con algunos hermanos. Qué difícil es a veces ver a hermanos soportando situaciones de sufrimiento durante tanto tiempo. Y nos preguntamos: ¿qué pasó, Señor? ¿Dónde está? ¿Cómo interpretar? No sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestro Dios está firme en su trono. Y también coincidíamos hoy hablando con algunos hermanos que hacerle caso a Dios da resultado. Aún sufrir por hacerle caso a Dios redunda en beneficio de la mayor espiritualidad para nosotros. Y ahí pregunto: ¿cuántos dicen amén? Porque es cierto, es cierto. No sé qué compartir esta tarde. Ustedes saben que vieron que siempre ando con esta carpeta. Acá tengo 30 mensajes, pero lo voy renovando, no son siempre los mismos. Porque a veces el Señor me inspira en la semana o situaciones que suceden, o me habla el Señor de que en qué tenemos que edificar la iglesia. Y yo había comenzado la semana pasada hablando de lo que es la fidelidad a la palabra de Dios, viendo los riesgos que hoy corre la sociedad y la iglesia sobre todo por desconocer la palabra. Es decir, la palabra de Dios no es poca cosa. ¿Saben que es el mayor bestseller, es el libro más vendido, más publicado, más distribuido en el mundo? No hay un libro en el mundo que haya tenido y tiene tanta circulación como la Biblia. Quizás por ser tan popular le damos poca importancia. Yo estoy orando, como algunos están orando, porque Dios manda un renuevo a su iglesia. No sé si vos estás orando, pero yo sí. Hace unos años escribí como respuesta a un artículo que vi en un diario. El artículo se llamaba Los hijos de la revolución. No sé si lo conté, pero quizás se olvidaron. Y hacía memoria de que en Cuba las generaciones de jóvenes actuales ya no tienen la mística que tuvo Fidel Castro y los sucesores. Estos son la 4ª, 5ª generación. Ahora escuchan música desde Miami y están mirando cómo zafar de Cuba para irse a ver un lugar al que no lo dejan ir. Entonces, cuando Fidel o su hermano, los líderes, les hablan de la revolución, ellos no entienden nada, porque nunca estuvieron en ese evento, ya nacieron dentro de ese sistema político. Entonces, el gobierno cubano está preocupado porque falta el fuego sagrado, revolucionario, y están buscando que el que es médico pueda ejercer medicina y no manejar un taxi. O se arriesgan a subirse a una lancha y pasar al enemigo imperial para vivir un poco mejor. Y Dios me habló en esa oportunidad y yo escribí un artículo, lo mandé a un lugar
que llamaba Los Hijos de la Renovación. Y realmente era una autocrítica que yo me hacía a mí mismo, en un sentido, y una oración. Y en este retiro que tuvimos ayer, y lamento muchísimo que algunos no pudieran ir, porque hemos bebido de vuelta el agua pura que Dios nos habló hace varias décadas. Y el hermano Emitián decía que en esa época para nosotros no había límites, no había condicionamientos. Viajábamos a cualquier lado, a cualquier hora. No nos perdíamos una convocatoria, ¿no, Leo? Y algunos más que están aquí todavía. ¿Por qué? Porque estábamos inflamados de Dios. Claro, en la década del 50 había habido en Argentina un gran mover con este pastor Tommy Hicks, pentecostal el hombre, pero un hombre de Dios tremendo. Y mi tío nos contaba que él era chiquito, iba con su papá. La campaña se hacía en la cancha de Atlanta. La década del 50 no era tiempo fácil para el pueblo evangélico. Y fueron el primer día y la cancha estaba llena, y al segundo día no pudieron llegar, se quedaron como a 100 metros, porque todas las calles aledañas estaban llenas de multitudes a escuchar a Dios hablar. Y se agotaron las Biblias en Argentina, tuvieron que traer Biblias de Uruguay urgente en avión al día siguiente, porque la gente tenía hambre de la palabra de Dios. ¿Qué pasó? El tiempo pasó, las generaciones son otras. En ese artículo que yo escribí, Los Hijos de la Renovación, no me quejé de nada de lo que había pasado. Yo dije, Señor, hemos hecho las cosas bien, te hemos creído, hemos intentado ser buenos discípulos, hemos criado a nuestros hijos, hemos edificado familias conforme tu palabra lo dice, y no nos ha ido mal, nos ha ido muy bien por hacerle caso a Dios. Pero, ese es en lo personal mío, ¿no? Es como que falta otra vez el fuego sagrado. Y créanme que no estoy juzgando a nadie, porque yo me pongo primero. De no tener reservas para poner el lomo, para predicar el Evangelio, para ir al grupo casero a cualquier hora. No soportar estar suelto. Hago la convocatoria, allá estaba, mire, yo no sé, hoy estaba pensando, cuando estaba sentado aquí, pensando en lo que compartir con ustedes. Yo no llevo un registro de los retiros que hemos ido, Katy. Cientos de retiros, capaz, posiblemente. Hasta el momento dije, estoy hasta acá de retiros. Porque de la mayoría ni me acuerdo de qué se habló. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando para esos retiros. Y el Señor ayer me habló y hoy también. Cuando cantamos muchas veces volver al primer amor. Claro, no se puede volver igual. Yo suelo contar que yo todavía me acuerdo cómo estaba vestida Katy cuando la conocí en un campamento de jóvenes. Hace 41 años. No me olvido jamás. Me encendió la pasión. Como tampoco me olvido cuando el Señor me llenó con su Espíritu Santo. Yo nunca fui muy efusivo. No soy saltarín, no grito, no me salen las alabanzas porque no soy músico, ¿cierto? Pero para mí nunca significó eso ausencia de pasión por servir a Dios, a donde esté. Y el Señor ayer y hoy, y vamos a hablar los días que vienen, porque no es la idea, volver a entender lo que Dios quiere. Y hay una cosa que yo francamente digo, uno descubre cosas cuando no espera. Yo siempre, no lo dije yo, lo decía, pero lo escuchaba y lo asentía. Cristo es el fundador de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? No. Me enteré que no. ¿Y sabe qué bien me hizo?
enterarme de que nosotros no comenzamos hace 2000 años. Porque Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. No dijo voy a fundar la iglesia. La iglesia estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando escuché eso ayer, que lo he leído un montón de veces, se me hizo luz. Jesús lo que vino a hacer fue darle forma al sueño de Dios, por decirlo de alguna manera, o al proyecto del Eterno, como le llama Jorge. Desde antes de la fundación del mundo, de tener hombres y mujeres semejantes a Él. Y el pecado no interrumpió el proyecto de Dios. La iglesia no es el plan B, sigue siendo el plan A. Pasa que el Padre tuvo que recurrir a Jesús para volver a poner en funcionamiento su propósito eterno, en el cual estamos incluidos nosotros. Yo estoy orando en mi interior por cada uno de ustedes y ustedes oren por mí, por los pastores. Anoche, en la segunda sesión de la noche de ayer, nos dividimos en grupos. 8 o 9 grupos, no sé, con preguntas que el hermano Imitier nos dio para que elaboráramos por los grupos. Fue muy interesante. Pero él dijo, bueno, un grupo tiene que ser el de los pastores. El otro grupo de la esposa de los pastores. Ahora estamos en vemos algunas cosas y sufrimos algunas cosas diferentes al resto. Y en el grupo que estaba yo, que eran los pastores de lo que llamamos la Ruta 7, surgió un clamor, porque ya hay hermanos que son muy animosos, y la idea era cómo podemos perfeccionar el funcionamiento del presbiterio en Ruta 7. Y ya algunos surgieron con hacer actividades. Y yo dije, por favor, no me pongan una actividad más. No soporto. Estamos todos o muchos comprometidos. Y dijimos, Dios tiene que ayudarnos a vivir una vida cristiana más normal. Con menos exigencias que nos imponemos nosotros mismos. Hasta que todos entendamos lo que significa este propósito eterno de Dios. Y yo quiero leer Efesios 1, si me quieren acompañar leyendo sus Biblias. Para entender cuándo comenzó la iglesia. Y para entender lo que Jesús dijo cuando dijo, yo edificaré. ¿Alguno está edificando? ¿Para qué están edificando? Para que haya más espacio. Uno edifica para que haya más espacio. Cuando Jesús dijo, yo edificaré, es decir, yo les voy a dar una idea para que yo pueda vivir con ustedes. En el proyecto de Dios, el proyecto eterno, siempre estuvo la idea de que Dios pueda caminar junto con el hombre. Por eso dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La idea siempre del Padre fue caminar con el hombre. Con el hombre con el cual puede tener comunión, el hombre sin pecado. Por eso cuando Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia, yo voy a hacer modificaciones en ustedes para que yo pueda habitar. Por eso el apóstol dice en algún momento, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por eso edificar es ampliar. Yo me cansé en mi casa de edificar, no quiero edificar más. La tercera casa que edificamos. Pero a veces lo miro con cariño y digo, acá podremos hacer algo más. Y me digo a mí, Heriberto, no te canses de edificar adentro tuyo para que haya más lugar para que Cristo pueda vivir. Porque a veces uno corre el riesgo de decir, no edifico más. Y hermanos queridos, cada día es el momento para hacerle más lugar a Jesucristo. De manera que yo pueda entender así el propósito eterno de Dios. ¿Qué dice Efesios? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nos escogió a quién? A nosotros. ¿Cuándo? Cuando Jesús vino. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Claro, yo sé que esto no es fácil entenderlo, ¿no? Porque somos muy humanos y racionales y materialistas, pero acá se trata de creerle a Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál fue la tarea de Jesús? Que el propósito eterno de Dios se cumpla. ¿Cómo es posible ser santo y sin mancha delante de Él si no es pasando por la cruz y por la sangre de Jesucristo? Porque Él dijo, ustedes ahora son nuevas criaturas. Y hermano lo explicó bien, criatura en griego es la misma palabra que creación. Es una segunda creación. Entonces ahora en Cristo somos creados otra vez conforme al diagrama que Dios había establecido al principio. Por eso este retiro, el tema era la iglesia. Yo les voy a contar por qué hicimos este retiro los pastores y por qué era este tema. Porque hace un tiempo estábamos reunidos allí debajo de la loza, el presbiterio con el hermano Imitián. Y yo le comenté al hermano Imitián que uno escucha tantas cosas, tantos modelos de iglesia, tantas cosas raras, tantos... Y yo le dije, mirá, me temo que hoy en día la gente crea que la iglesia es una iglesia de dirigentes y de apóstoles y profetas y pastores, pero digo, no hablamos de la gente. Y ahí surgió la inquietud de volver a hablar de lo que verdaderamente la iglesia es. La iglesia no es una iglesia de pastores, es una iglesia de discípulos donde los pastores están incluidos. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Donde esté. Ahora yo para entenderme, porque yo necesito medio claridad, y yo digo, ¿qué es la iglesia? Cuando vos te sentís iglesia, claro, nosotros ya hemos aprendido y mi hija me decía hoy, papi, dice, era como escucharte a vos. Yo sé que soy cansador. Yo sé que la iglesia no es un edificio material. ¿Dónde va el domingo? No fui a la iglesia. ¿A dónde no fuiste? No se puede no ir a un lugar que no existe si la iglesia crees que es un edificio. Una vez, no voy a decir quién porque la verdad, gracias a Dios, me olvidé. Un hermano de ustedes, si se acuerda, déjelo ahí nomás. Me dice, Heriberto, tenemos que pintar atrás el salón ese. Me dice, ¿de qué color lo pintamos? Y yo qué sé. No, pero vos sos el pastor. ¿Qué tengo que ver yo con el color de la pared? Porque en el concepto global o general, el pastor es un poco en medio del dueño de la iglesia. No, hermano, yo tengo gracias a Dios tengo mi casa sola y no quiero tener otra escritura que me haga cargo de esto. La iglesia no es el edificio. Ahora, yo voy a insistir con esto y ustedes saben que soy cargoso y voy a seguir hasta que se incorpore a nuestra manera de hablar la verdad de Cristo. Porque me condiciona en mi interior mi forma de hablar. ¿O no? Cuando vas el domingo decís, che, apurémonos que tenemos que llegar a la iglesia a horario. ¿En qué estás pensando? Bueno, ojalá nos apuremos para llegar a horario, ¿no? La iglesia tampoco es una congregación, aunque la iglesia se congrega. La iglesia no es el clero. La iglesia no son los pastores, no son los profetas, no son los curas, no son los evangelistas. La iglesia es el pueblo, es la gente. Por eso los pastores estamos revisando todo esto.
¿De dónde salen los dones y ministerios? ¿Del seminario? No, no está mal estudiar, ¿eh? No está mal ir a un instituto bíblico, no está mal estudiar en casa, no está mal responder cuando hacemos alguna enseñanza acá, está bien. Pero dice Efesios, Dios mismo constituyó. ¿De dónde? Del pueblo. Apóstoles, profetas, pastores y maestros. Yo no me quiero apresurar a jubilarme, tengo ganas de jubilarme de mi tarea secular. Y serviré a Dios como pastor hasta que el Señor diga y ustedes lo consientan. Pero yo estoy orando porque se levanten nuevos ministerios y pastores a los cuales no le vamos a dar un cargo. Me acuerdo una vez un muchachito me dice, Heriberto, dice, ¿no conoces si en la comunidad hay algún evangelista? Si yo no conozco hombres que tengan un título, ¿no? Digo, no sé, capaz que Baravalle era evangelista, porque hacía campaña, no sé. Le digo, ¿por qué? No, porque Dios me dijo que yo soy evangelista y yo quiero aprender de otro. Ah, vos sos evangelista, qué bueno. Vos trabajás y, bueno, cumplí tu ministerio. Como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Vos estudiás, sí, bueno, predicar a tu compañero de trabajo. Y cuando nosotros veamos que hay fruto, que Dios te respalda, podemos decir, tenés el don y te vamos a apoyar. La iglesia se maneja por dones y ministerios que son gracias de Dios puestas en funcionamiento para la edificación de la iglesia. Fíjense lo que dice Efesios 4, vamos a ver rapidito. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de... Es decir, Dios no hace las cosas al voleo. ¿Para qué el Señor constituye? Es decir, designa. Y la iglesia reconoce por el fruto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Edificar, dijimos, es hacer espacio. En el cuerpo hay lugar para todos los ministerios que Dios constituya, a fin de que todos seamos perfeccionados para la obra del ministerio. Pregunto, ¿cuántos de ustedes son conscientes de que tienen un ministerio? Hermanos, ¿cuántos tienen un ministerio? Levanten la mano los que estén seguros que tienen un ministerio. ¿Te puedo preguntar cuál? Cuando estuvimos en Salta, en una congregación muy, muy humilde, el hermano que tocaba la guitarra y cantaba, pobre, estaba lejos de lo que era un placer para escuchar, ¿no? Lo quiero decir en forma elegante, ¿no? Pobre, cantaba mal y tocaba peor. Yo pensando en ustedes, acá los músicos, que suave. Y me conmovía, la verdad que me conmovía. Las ganas y la dedicación que él le metía. Y después pregunté lo que pregunto ahora, ¿cuántos tienen un ministerio? Y él levanta la mano. ¿Y qué es tu ministerio? La música, me dice. Chao. Después hablé con él, ¿no? Digo, siento decepcionarte, pero la música no es un ministerio como hoy está entendido. Ahora, si yo tomo ministerio como diaconía, como servicio, sí. El ministro de Justicia es un servidor a quien el presidente designa para que le ayude en esa área. No es más que eso.
Le ponemos ministro porque suena importante. Ahora, hermano querido, quiero decirte algo. De parte del Señor, porque está en la palabra. Todos tenemos un ministerio. Además de los dones específicos que Dios nos reparte a la iglesia para edificación de la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? 2 Corintios 5, versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino les damos ocasión de gloriarse por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el Espíritu nos hable a cada uno. Cristo murió para que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos. ¡Wow! Eso es entender lo que es ser iglesia. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Yo sé que este versículo ha dado a muchas interpretaciones, ¿no? Pero se refiere que a través de Cristo volvemos a hacer la nueva creación. Lo que viví antes de Cristo en mi experiencia ya pasó. Ahora vuelvo a tener la semejanza y el carácter de Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. Cuando dice nos, ¿de quién está hablando Pablo? De la iglesia. Entonces uno lo puede leer sin faltar a la verdad. Dice que todo esto, versículo 18, todo esto proviene de Dios, quien me reconcilió consigo mismo por Cristo y me dio el ministerio de la reconciliación. No te confundas con los dones. Ministerio es otra cosa. Hoy es curioso el lenguaje que se usa en el mundo religioso, ¿no? Ministerio fulano de tal, y te mandan la foto de él, de ella. Ministerio tal, ministerio tal. Está lleno de ministerios. Parece que hay una burocracia bárbara en el cielo. Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y me dio, decítelo vos por favor, me dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, la iglesia no puede zafar de lo que Dios le dio, a menos que pretenda seguir siendo iglesia de Jesucristo. ¿Y qué es este ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No es a los pastores, no es a los profetas, no es a los evangelistas, no es a los maestros, a nosotros. Por más que seamos pastores. Y escuchamos claramente, cuando Antioquía envió a Bernabé y a Saulo, no dice la Biblia envió a los apóstoles, no,
a Bernabé y a Saulo, que funcionaban como apóstol, pero eran Bernabé y Saulo. No se pusieron ningún título, ninguna jineta, no sacaron el diploma. Nos encargó, te encargó a vos y a mí. El ministerio de la reconciliación es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros a la gente: por favor, reconcíliense con Dios. De modo que, dice el apóstol, ahora somos embajadores. Esto es fuerte, che. Versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Hoy hablaba con Walter y hablamos ayer y esta mañana también y con algunos. Yo debo hacer una confesión. No lloro por los que se pierden y debería llorar. Digo, Señor, haceme ver de verdad. Yo al menos estoy tan ocupado, tantas cosas. Por eso dije, no quiero más reuniones de presbiterio. Vamos por otro lado, pero quiero ver lo que ve Eli y Fabián cuando viene la gente destruida. Necesitamos recuperar el proyecto de Dios que le fue dado a la iglesia. Si no te pasa, preocúpate. Te lo digo con aprecio y con amor. Si no te pasa, preocúpate. Como dije, yo no sé cuántos retiros he ido en mi vida. ¿Qué sé yo? Algunos títulos me acuerdo, Santidad y Coherencia, aquella vez en Santiago del Estero, porque fue impactante para nosotros escuchar de la santidad y de la coherencia en la vida. Y algunos más que me acuerdo, uno más para Cristo, otro. Pero yo al siguiente día volví a la actividad y ya me olvidaba lo que habíamos hablado. Porque la vida cristiana no se trata de retiros, sino de que cada día yo tenga un encuentro con el Señor y renueve mi compromiso de aceptar esta designación. Miren, los ministros del gabinete no son elegidos por la gente, los nombra el presidente. Y así debe ser. Porque designa al presidente que no tiene idea de nada, pero gana las elecciones. Digo esto con respeto, ¿no? Porque el presidente o la presidenta no sabe de medicina, no sabe de agronomía, no sabe de seguridad, pero tiene ayudantes, especialistas, que en el mundo espiritual serían los dones, que sirven para edificar la nación, yo digo la iglesia. Pero ¿saben qué? Cada ministro cuando es nombrado le da un sobre a la presidenta con su renuncia. No dice, no, yo acá me quedo acá y de acá no me saca nadie. Porque los que hemos sido nombrados por Dios, ministros, ¿podemos renunciar? No sé si se va a entender el ejemplo, pero si yo renuncio al ministerio que Dios me dio, me quedo sin jubilación espiritual. No me queda nada. Busquemos a Dios. Sigamos con las manos espirituales, esperando que el Espíritu Santo nos haga un lío en la cabeza y recuperemos la frescura que algunos teníamos hace muchos años, que la mantenemos en otras áreas, eso está fuera de discusión. La mantenemos en nuestra forma de vivir, en la conducta, en la ética y esto. Pero, ¿hace cuánto que no le predicas a alguien de Jesucristo? Nos preguntó Jorge y se preguntó él mismo. Es el ministerio que todos tenemos, que la iglesia tiene, de la reconciliación, diciendo a la gente, escúchame, podés dejar vivir como un desgraciado, hay esperanza para vos, Dios te ama, hacete amigo de Dios y decirle, yo te puedo ayudar. Y no me lo traigas a mí para que yo le predique. Si hiciera falta, bueno, está bien, porque yo soy un discípulo igual que vos,
Ningún privilegio, ninguna diferencia, mayor responsabilidad, es cierto. Tanta que a veces he tenido ganas de decir, Señor, acá tenés mi renuncia, abrí el sobre. Pero Dios me dice, no te acepto la renuncia, porque te encomendé un ministerio desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben qué? Menos mal que Dios no funciona como la presidente o el presidente político, porque algunos ministros se mandan cada macanas insoportables y siguen estando, y siguen estando, y siguen estando. Guarda, que el Señor no va a tener tanta paciencia con nosotros, porque la gente que está esperando que le hablemos de Él, y si yo no lo hago, me va a correr a un costado. Así que, hermanos, seamos conscientes de que la iglesia está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. La iglesia no es una institución humana. ¿Saben los líos que tiene el gobierno con la iglesia? No entiende nada. Una vez tuve que ir a la municipalidad de Morón. Martita, que es nuestra encargada de hacer los papeles, y Leo me mandaron allá para que yo trate de explicar qué es la Asociación Civil Familia de Jesús y qué es la iglesia. No entendieron nada. No se puede entender la iglesia si no es a través de los ojos de Cristo. Para el gobierno tenemos que hacer formularios. ¿Usted sabe que ustedes son socios de una asociación? Todos los que están acá. ¿Saben que ustedes pagan 5 pesos por mes? ¿Sabían? No. Tenemos que decir al gobierno así, porque somos una asociación civil llamada Familia de Jesús, que tiene personalidad jurídica, que tenemos que hacer libros. Es un lío. El esfuerzo que nos cuesta. Cuando tenemos que hacer las actas, hay que dibujar las actas. Porque nosotros no tenemos reunión, asamblea de socios. Es decir, la iglesia no es una institución humana, es la familia de Dios. Y cuando yo me reúno con mi familia, no hacemos un acta de los presentes. A ver quién está. Y alguien pide la palabra. No, nosotros funcionamos como la familia de Dios. Por eso en la iglesia, gracias al Señor, nosotros hace tiempo que entendimos esto, no votamos por los cargos. Porque en la iglesia de Cristo no hay cargos, hay dones y ministerios que están designados por Dios para la edificación del cuerpo de Cristo y para que cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestro ministerio para hablar con los demás. Amén, hermanos. Vamos a ir en los tiempos. Gracias. Esto que escuchamos es lo que venimos hablando hace rato, ¿no? Que tenemos que profundizar más y más. Oremos. Oremos acá, oremos en casa, oremos por los grupos caseros. Tenemos que usar más tiempo. Ayer los pastores nos reclamamos mutuamente entre nosotros que cuando nos juntamos hablamos demasiado y oramos poco. Y tienen razón. Hay tantas cosas que hablar, tantas cuestiones que tratar, que nos olvidamos de orar. Y no orar como una formalidad, como un recurso que realmente abre el corazón de Dios. Los que vamos a venir a la cena de los scouts, vengamos preparados con nuestro corazón para bendecir a los que no lo conocen. El scout no es una entidad independiente de la iglesia, es del riñón de la iglesia que está para servir a la gente. De manera que los que no tengan nada que hacer el sábado a la tarde, vayan a hablar con él y con Fabián, che, ¿qué podemos hacer? Habíamos comenzado, ¿no? Venir a algunas mamás, venir a tomar mate y charlar con las mamás. Vengan, hablen con ellos. Porque tenemos que mostrar al mundo que realmente hay una posibilidad de zafar de todo esto. Porque todos y cada uno somos ministros designados por Dios. Por eso la iglesia no es la jerarquía, si es que esto es jerarquía. Amén, hermanos.
Entonces, si yo puedo definir la iglesia que yo necesito definir para entender, yo digo que la iglesia es el grupo de hombres y mujeres que habiendo nacido de nuevo, es decir, nueva creación, y habiendo aceptado a Jesús como el Señor, se encuentra en proceso de discipulado. Estamos creciendo. Y juntos constituimos el pueblo de Dios. Una cosa que el hermano Imiter nos dijo que a mí me gustó mucho. Dijo, la iglesia es algo que está en construcción. No está terminada la tarea, está en construcción. Y él dijo, tiene que haber materiales nuevos siempre. Cuando no hay materiales, la obra se para. Así que oremos para que vengan los materiales. Amén, hermanos.